Bien amigos, hace unos minutos hemos estado hablando de las posibilidades del desarrollo agropecuario con las vicuñas, el repoblamiento de vicuñas. Hay un potencial tremendo en nuestro país. Estamos en plena campaña electoral y en realidad no hemos escuchado a ningún candidato tocar, por ejemplo, estos temas vitales, reales, o sea, terrenales. Acá no estamos hablando de cosas, de ilusiones, de cosas muy concretas que se están dando en nuestro país. No lo dicen en la campaña electoral. Hoy hemos hecho un pequeño alto sobre los temas políticos y estamos hablando de temas vinculados con el desarrollo. Y así como hemos hablado de vicuñas, ahora vamos a hablar de pymes y vamos a hablar de pymes en el sector minero. Sí, señores, se puede promover y desarrollar las pymes en el sector minero y estoy en la grata compañía de Mónica Belling, directora de la revista Proactivo Minero. Mónica, buenas noches, un gusto tenerte una vez más. Gracias, Ricardo, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Y no a ti, y la grata compañía siempre, como todos los lunes, de el doctor Armando Tauro, con el que siempre hablamos de pymes, y bueno, ya todos lo conocen, no tengo que presentarlo más, y a quien dejo en el uso de la palabra. De todas maneras, gracias Ricardo, y realmente quiero felicitar a la Universidad de las Peruanas, porque creo que la universidad se tiene que comprometer con este tipo de investigación. Y lo importante de esto es crear la universidad de empresa y esa transferencia de conocimiento que solamente por su capacidad multidisciplinaria que tienen las universidades pueden desarrollar. Entonces yo creo que es una labor importantísima y bueno, desgraciadamente los países, y pasa en todos los países, no le damos la importancia que tiene que tener esta cadena importante, este eslabón importante de la economía que son las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo tecnológico que necesitamos para esta, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de minería y las pymes. Y la minería y las pymes. Sí, comparto contigo, Armando, el tema del buen trabajo que están haciendo con los camélidos. Y sí, las mineras también han hecho trabajos con los camélidos, también han hecho trabajos no solamente con pequeños negocios de servicios, sino también de agropecuarios, ¿no? Pero lo de las pymes es un tema que está pendiente porque siempre se dice por qué las mineras no dan valor agregado o generan desarrollo de nuevos emprendimientos que no sean necesariamente los mineros. Y Armando tendría que decirnos cuáles serían las posibilidades para las mineras. Sí, las posibilidades para las pymes y para las mineras son muchísimas. Pero lo primero que tenemos que entender que las pymes, para que puedan trabajar en dar un valor agregado a la industria de la minería, una de las cosas que tenemos que hacer es, hablamos siempre de la asociatividad, pero que las pequeñas empresas, las microempresas comiencen a trabajar para los proveedores, ser proveedores de proveedores. ¿Por qué? Porque hay una cadena, tenemos microemprendimientos, tenemos pequeñas empresas y tenemos medianas empresas. Otra de las cosas que tenemos que comenzar a desarrollar es tecnología para poder ser competitivos con esto y hay que fortalecer a estas empresas para que puedan ser competitivos, pero servicios y valor agregado le podemos dar 1000. Tenemos tanto en los servicios de logística, como en los servicios de manufactura, como en los procesos, como en el valor agregado de la línea y cadena de distribución. Digamos, lo que tenemos que entender es que tenemos que comenzar a crear pequeñas empresas que sean proveedores o microempresas que sean proveedores de pequeñas empresas y estas pequeñas empresas que sean proveedores de medianas empresas y hacer así la cadena distributiva. Ahora, sobre eso, ¿cómo escoger el rubro? Porque conozco el caso, no voy a dar los nombres, de una comunidad a la cual una empresa grande, una empresa a la cual se le llamaría de clase mundial, estaba decidida a brindarle todo el apoyo necesario para que desarrollen negocios modelo pyme. Sin embargo, la comunidad lo que quería era, por ejemplo, tener una chanchería. Y la comunidad se empecinaba en que la chanchería era el negocio de la población y que la empresa tenía la obligación de apoyar a hacer la chanchería. La empresa tardó en un trabajo de investigación alrededor de 1 año para demostrarle que la chanchería no era viable, pero la comunidad se resistió. Y ahí se produjo algunos de los problemas que vemos pues, en las noticias, ¿no? Los bloqueos, las protestas, por qué la empresa no quiere hacer lo que nosotros como comunidad hemos decidido.
¿Qué hacer? Lo que pasa que cuando hablamos de microemprendimiento y hablamos de pymes, hablamos de un lenguaje muy especial, hablamos de emociones y no hablamos de capacidades de la cual tengamos que entender que ellos no tienen la capacidad del conocimiento para saber si la chancería va a dar o no va a dar, según ellos va a dar. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a concientizar, a capacitar, a educar lo que la población por ahí está pensando erróneamente, ¿no? Más allá que la chanchería era un negocio de la cual posiblemente no era un negocio cautivo para que dé un valor agregado y tenga un retorno de inversión importante, y supuestamente habrían otro tipo de negocios o transformaciones que iba a ser más importante que la chancería. Lo que tenemos que entender, y estas grandes empresas a nivel mundial muchas veces no conocen el lenguaje en cual se tenga que referir hacia estos microemprendimientos. Los microemprendimientos no están obligados a conocer el mercado, no están obligados, no tienen la capacidad de conocer el mercado, de conocer un análisis de inversión, de conocer un análisis de retorno de inversión. Entonces somos nosotros y las grandes empresas que tienen que comenzar a bajar hacia abajo y no que ellos crean que la población tiene que subir hacia arriba para que entienda lo que las grandes empresas tienen que decir. Ahora, hay un problema de comunicación. Una consulta, ¿es necesario el fracaso para poder dar pasos adelante? No. Buena pregunta. No es necesario el fracaso. Es necesario saber comunicar para que no fracasen. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para saber comunicar hay que comenzar a transferir esos conocimientos y dar explicaciones verídicas de cómo se tiene que transformar una población, cómo le damos valor agregado a una población para transformarlas en riquezas productivas, no necesariamente. Pero rescatando un poco la pregunta de Mónica, digamos, si bien no es necesario fracasar, digamos, el fracaso de alguna manera enseña, digamos, y uno debe tener la capacidad de Es un costo demasiado caro, levantarse. Ricardo. Es un costo demasiado caro el fracaso. De acuerdo. Es un costo que podemos evitar. Lo que pasa es que cuando hablamos de microemprendimiento, hablamos de familias, hablamos de emociones familiares, y muchas veces dentro de las emociones no sabemos distinguir lo que es emoción y lo que es un negocio. Entonces, y muchas veces las grandes empresas, el lenguaje que está utilizando no es el lenguaje apropiado para que estas familias entiendan que tenemos que vivir emociones de negocios. Entonces, en empresas no hay empresas grandes ni empresas pequeñas, hay empresas de menor tamaño, de tamaños pequeños y de medianos tamaños. Para eso tenemos que convertirlos a empresarios, de pequeñas empresas, de medianas empresas y de grandes empresas. Y para convertirlos en empresarios tenemos que comenzar a usar una lingüística de la cual ellos puedan entender. Y eso es lo que tenemos que tratar de traducir, de cómo hablan las grandes empresas a nivel mundial y cómo hablan los microemprendimientos, que son dos lenguajes distintos, el castellano y el francés. Son dos lenguajes totalmente distintos. Me enseñas, Armando, yo quiero decir, entonces hay que trabajar básicamente en la cabeza de la gente, en el buen sentido de la palabra. Y comprender sus emociones. Yo le dejo esa pregunta entonces a Mónica para el siguiente segmento, ya que ella tiene una amplia experiencia y contacto con empresas mineras. ¿Hay ejemplos de empresas que trabajen, como lo ha comentado Armando, a ese nivel, digamos, en promover actividades empresariales en las comunidades de su entorno? Sí las hay. Y me lo vas a comentar y detallar en el siguiente segmento. Regresamos, amigos, estamos con Armando Tauro y Mónica Belling hablando sobre pymes en la minería. Regresamos. Amigos, este es el último número de la revista Proactivo Minero que dirige Mónica Belling, que está con nosotros. Este es el último número. Yo quería que por favor lo ponchemos. Una extraordinaria presentación. Mónica, brevemente coméntanos. Además diriges Mining Press, ¿no es cierto? Que es una publicación. Sí. ¿Qué cosa es Mining Press? Press es una comunicación online para suscriptores, que son personas especializadas, dedicadas al tema minero estrictamente. Es un diario minero, el único diario minero que existe en el país,
Y bueno, tiene también oficinas en Argentina y en Chile. En la tierra de Armando, Sí. que la manejas paralelamente con esta revista. Bueno, Sí. es una mujer empresaria en la actividad minera. Por eso recién en el corte la estábamos hablando y lo que vamos a hacer es trabajar un poco más sobre a ver cómo transferimos algunos conocimientos para fortalecer a los microemprendimientos para una área industrial que está creciendo totalmente en este país y creo que va a ser uno de los desarrollos económicos más importantes que va a tener el Perú. Para esto, Mónica, te digo que hoy me comunicó Apelima que me han dado el nombramiento de asesor para Apelima para el desarrollo en Latinoamérica y nos vamos a ir especializando por rubros, ¿no? Tanto en la parte minera como en la parte agroindustrial, como en la metalmecánica, como en el calzado. Y vamos a comenzar una serie de conferencias, transfiriendo conocimiento nada más, hablando de calidad, hablando de mejora de procesos, diseño de procesos, cómo realmente hacer que la sociedad, que la comunidad de los microemprendimientos se conviertan en empresas rentables, se conviertan realmente en empresas Claro, este 28 y 29, perdóname Mónica un segundito, este 28 y 29 de abril, estamos en Arequipa con la Unión de Mujeres Empresarias del Perú. Amigos, vamos a confirmar el lugar exacto y la hora. Disculpa, Mónica, ¿te acordé? No, sí, me parece, no, justamente iba a hablar también sobre otro foro de empresarios, justamente de las, no todas son pymes, pero hay un buen grupo de pymes en Ancash, que son las jornadas empresariales, que han nacido a propósito también del impulso de la minería que le ha dado a este tipo de reuniones, de mesas de trabajo para que puedan intercambiar, presentar sus productos, sus empresas, que no solamente son pymes, sino que son incluso microempresas que se confunden con las grandes empresas según las necesidades de quienes vaya. Como dijo Armando, no hay empresas chicas, no hay ni empresas grandes, hay empresas. Hay empresas. Por eso es importante la asociatividad. Recordemos que muchas veces para trabajar en este tipo de industria necesitamos incorporar tecnología, necesitamos incorporar conocimiento, necesitamos tener personal de alta capacidad de oficios. Por eso es importante la asociatividad en esto. Y entonces, ¿qué es la asociatividad para la industria minera? Empezar que los microemprendimientos sean proveedores de pequeñas empresas y empezar que las pequeñas empresas comiencen a ser proveedores de medianas empresas. El anexo, desde el micro hasta la mediana, se hace una gran empresa. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograrlo eso. No es tan fácil. Una cosa es decirlo. Y otra cosa es poder enlazarlo. Poderlo enlazar. Pero hay experiencias en estas cosas y lo que tenemos que buscar es el camino, el canal de comunicación y el canal de transferencia de conocimiento para que estas poblaciones lo puedan adquirir. Ricardo me comentaba que tú ya tenías experiencia sobre el tema. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso, este tipo de asociatividades. Sí. La asociatividad es poder unir el conjunto de diferentes empresas, de pequeños emprendimientos, donde aumentamos las capacidades productivas, aumentamos los recursos humanos y aumentamos las tecnologías sin grandes inversiones. Entonces, aumentar la capacidad productiva, aumentar los recursos humanos y aumentar la tecnología, directamente lo que aumentamos es la capacidad de producir y la rentabilidad de las empresas. ¿En qué casos ya se ha producido este tipo de asesoría que has brindado para poder En países como en Paraguay, en países como en Costa Rica, en países como Ecuador, en mismo Argentina y en países digamos del norte como sería México, Canadá y Estados Unidos. En estos países ya la asociatividad de pequeñas empresas se viene logrando hace muchísimos años. Esto nace en los años 60 en Europa, no es nada nuevo, donde Europa estaba inmersa en pequeños, en microemprendimientos y necesitaba hacer una reconversión de las industrias. Entonces conformó estas asociatividades y hoy, desde el año 60 al 2011, no existen más microemprendimientos. Hoy son todos pequeños y medianos emprendimientos y muchos de estos microemprendimientos hoy son grandes empresas. Lógicamente que cuando hablamos de asociatividad hablamos de tres ejes principales, que lo dijimos. Por una parte tenemos que tener sí o sí el apoyo del gobierno, del Estado. No podemos hacer este trabajo sin
el apoyo del Estado. Segundo, la conformación de la universidad de empresa. Y tercero, la unión de empresarios para que podamos unir estos tres ejes y convertirlo en el engranaje productivo de las pequeñas empresas. ¿Es más fácil con los servicios o con la manufactura? Ambos es factibles. Tanto los servicios como la manufactura. Lógicamente que los servicios es un eje más rápido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con recursos humanos. Con la manufactura estamos hablando de tecnología. Pero en ambos casos necesitamos el apoyo del Muchas Estado. gracias. Muchas gracias. El tiempo nos ha ganado, Mónica. No nos da para nada más. Estaremos la próxima semana contigo también. Han sido Armando Tauro y Mónica Belling. Amigos, regresamos. Esto es Hora 8 para todo el Perú.